Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 8. Organización territorial del Estado. Los estatutos de autonomía, su significado. El reparto constitucional de competencias. 1. Organización territorial del Estado. 1,1. Esquema general. Concepto de ente territorial y diferenciación de los institucionales. Los entes públicos territoriales son entes no físicos, constituidos para la realización de fines colectivos y permanentes a los que la ley les reconoce la titularidad de derechos y obligaciones, y les dota de facultades para el cumplimiento de sus fines. Uno de sus elementos integrantes es el territorio, elemento esencial del que reciben el nombre y que les diferencia de los entes institucionales. Sus notas características son dos: perseguir fines públicos de interés general o social, y estar investidos de potestades administrativas que implican una serie de privilegios. Como consecuencia de lo anterior, podemos diferenciar a los entes territoriales de los institucionales por los siguientes aspectos. A. Por la importancia del elemento territorial. Este es uno de sus elementos integrantes, mientras que en los entes institucionales es mero ámbito de actuación. B. Por su posición en el ordenamiento. Los entes territoriales tienen el carácter de básicos, y muchas veces son anteriores a la ley que los regula, con raíces históricas profundas. Los institucionales son creaciones de la ley. C. Por su pluralidad de fines. Los territoriales cumplen fines generales, los institucionales se crean para el cumplimiento de fines concretos y específicos. D. Por el origen. Los territoriales se forman en virtud de un proceso sociológico e histórico, de forma que, generalmente, son anteriores a la norma que los recoge. Los institucionales se originan por un acto formal y voluntario posterior a la ley. E. Por su número. Los territoriales son de número cerrado, o con escasas variaciones, y los institucionales son de número abierto. El Estado español se organiza en 3 niveles de administraciones públicas territoriales, que son: A. La Administración General del Estado. B. La Administración de las Comunidades Autónomas. C. La Administración Local. 1,2. Principios constitucionales. El artículo 2 de la CE establece: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Este artículo se ha desarrollado en el título 8 de la CE, consagrando el principio de autonomía en el artículo 137, que establece: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Tras el principio de autonomía, los artículos 138 y 139 garantizan los principios de solidaridad e igualdad como fundamentales en la organización territorial del Estado, y a tal efecto establecen: el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
1,3. La administración local. Tras analizar los principios generales pasa nuestra Constitución española al capítulo 2 del título 8 que se denomina de la administración local, que contiene tan solo 3 artículos, el 140 en el que regula a los municipios, el 141 en el que regula a las provincias y el 142 dedicado al principio de suficiencia financiera. Con ello podemos hacer una primera distinción clave entre los entes locales, los que son de derecho necesario, los fijados constitucionalmente y el resto. Así existe en nuestro país a tenor del art. 3,1 de la LBRL, una variada tipología de entidades locales. Los de derecho necesario son: A. El municipio. B. La provincia. C. La isla en los archipiélagos Balear y Canario. Pero también gozan de la condición de entidades locales. A las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las comunidades autónomas. B. Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas. C. Las áreas metropolitanas. D. Las mancomunidades de municipios. Teniendo en cuenta esta obra está dedicada a la formación de futuros funcionarios en la administración local, tener claro estos artículos es importante, porque presiden la normativa en este campo, muy amplia y prolija pero inspirada por ellos, o al menos así debe ser en todo momento. Artículo 140. Autonomía de los municipios. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. Nótese cómo la Constitución reconoce y no instaura en este artículo la institución del municipio, que tiene orígenes muy antiguos y que, de una forma u otra, ha mantenido su configuración a lo largo de los siglos. La doctrina del TCE enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando que sería contraria a la autonomía municipal, una participación inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable tomar parte en la gestión institucional de los ayuntamientos. Los órganos fijados constitucionalmente son el alcalde y los concejales, siendo el resto de órganos municipales fijados legalmente y, según los casos, de obligada existencia o no, como se verá en su sede. Artículo 141. Autonomía y carácter de ente local de las provincias. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos. En el párrafo primero de este precepto constitucional se reconoce el doble carácter de la provincia como entidad local, agrupación de municipios y como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Se trata de una vieja institución, data de 1833, tan denostada como valorada, según las fuentes que se consulten, que se ha ajustado a la insularidad mediante el uso de la isla como entidad local peculiar. La constitucionalización de la provincia y el rango de la norma legal, orgánica, para modificar sus límites es todo un reconocimiento de esta como ente local que no tiene precedentes. Artículo 142. Suficiencia financiera de los entes locales.
Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. La Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local no distinguen según se trate de los recursos de esta o aquella entidad local, haciendo por el contrario, referencia genérica a los recursos de las haciendas locales, incluso en el momento de hacer referencia a su exigua enumeración, tributos propios, y participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Son también razones fundadas en un correcto empleo de las técnicas legislativas, las que han aconsejado la instrumentación de un único catálogo de recursos, aplicable con carácter general a la totalidad de entidades locales existentes, con una posterior especificación de dichos recursos en función de cada tipo de entidad local. Y así, el artículo 2,1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, enumera los recursos que integran las haciendas locales. Son los que siguen: a los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. B. Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos, y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. C. Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. D. Las subvenciones. E. Los percibidos en concepto de precios públicos. F. El producto de las operaciones de crédito. G. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. H. Las demás prestaciones de derecho público. 1,4. Las comunidades autónomas. Por último, el capítulo tercero del título 8 se denomina de las comunidades autónomas, cuya regulación ocupa desde el artículo 143 hasta el 158, pudiendo destacarse los siguientes aspectos. 1,4,1. Proceso autonómico. En el ejercicio del derecho a la autonomía, reconocido en los artículos 2 y 137 de la CE, han podido, constituir comunidades autónomas y acceder a su autogobierno conforme a lo previsto en el título 8 y en sus estatutos. A las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. B. Los territorios insulares, Baleares y Canarias. C. Las provincias con entidad regional histórica, Cantabria, Asturias, La Rioja, etc. D. Con aprobación de las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés general, la autonomía puede reconocerse a entidades de ámbito territorial que no supere al de una provincia, e incluso autorizar un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Se utilizó este mecanismo para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cuanto a la iniciativa del proceso autonómico corresponde, conforme el 143,2 CE, a todas las diputaciones interesadas, o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. A las Cortes Generales por ley orgánica y motivos de interés nacional. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto, por alguna de las CCE interesadas. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. Este supuesto no se ha dado. Artículo 145. 1. En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. 2. Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. ¿Por qué no se admite la Federación de Comunidades Autónomas? Este precepto puede resultar un poco incomprensible visto desde fuera, pero tiene precedentes en la historia constitucional española
y en textos constitucionales de los principales países con estructura territorial compleja. Lo que se está prohibiendo es que territorios españoles se puedan unir mediante una constitución federal alternativa que articule relaciones entre ellos distintas de las derivadas de la Constitución. Teniendo en cuenta las pulsiones nacionalistas que subyacen al régimen autonómico, no es una prohibición ilógica. Por otra parte, en un Estado territorialmente descentralizado en grado elevado como el español, la cooperación interterritorial, tanto la vertical entre los poderes centrales del Estado y los de las autonomías, como en particular la horizontal entre estas últimas, es imprescindible para garantizar un adecuado equilibrio entre el respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar que éstas conduzcan a separaciones o compartimentaciones que desconozcan la propia unidad del sistema. 1.4.2. Órganos de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no son ajenas a la relativa separación de poderes que rige a las instituciones del Estado. Por ello, una forma de analizar sus órganos internos es mediante la identificación de los que detentan cada poder. 1. Detentando el poder legislativo, una asamblea legislativa unicameral, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema representativo proporcional, que asegura la representación de las diversas zonas del territorio. 2. Para el ejercicio del poder ejecutivo, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, dirigido por un presidente, elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey al que corresponde la dirección del consejo de gobierno, la suprema representación de la comunidad. 3. Y finalmente, en cuanto al poder judicial, un Tribunal Superior de Justicia que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad. En los estatutos se establecen los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello según la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia del Poder Judicial, que como se ha visto en su sede es único. 1.4.3. Control de los órganos de las comunidades autónomas. Artículo 153. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá: a. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150, es decir, competencias transferidas a las comunidades autónomas. c. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias. d. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. Artículo 154. Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la comunidad. Artículo 155. 1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Se ha dado en decir que el art. 153 constituye el control de actividad de la comunidad autónoma, mientras que el famoso 155 constituye un control de oportunidad, excepcional y subsidiario del 153, para caso de incumplimientos de gravedad. Y entre ambos, se consagra la figura del delegado del Gobierno, como un recurso para articular las relaciones Estado-comunidades autónomas, apelando a la debida coordinación. El carácter altamente excepcional del mecanismo previsto en el artículo 155c,
se manifiesta en que la primera aplicación del mismo en nuestra historia constitucional ha tenido lugar en fechas muy recientes. En efecto, el mes de octubre de 2017 pasará a la historia de la democracia española como la fecha en la que el Senado aprobó las medidas propuestas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, respecto a la Comunidad Autónoma de Cataluña, como consecuencia de las decisiones adoptadas por la Generalitat de Cataluña y por su Parlamento. Hasta ese momento, el Senado y el Gobierno de la Nación no habían hecho uso de las facultades que les confiere el artículo 155 CE en ninguna ocasión, si bien debe recordarse que en el año 1989, el Gobierno requirió al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco del mencionado artículo, sin que fuera necesaria finalmente la intervención del Senado, ya que el Gobierno de la Nación y el de la mencionada Comunidad Autónoma llegaron a un acuerdo. También se ha hecho notar que el artículo 153 se limita a recapitular las principales vías, pues no se refiere a todas las posibles, por cuyo medio se controla la actividad de las comunidades autónomas. Todas ellas existirían en virtud de la misma Constitución, aunque ésta no incluyese un precepto con el contenido del artículo 153. La prueba de ello radica en que las comunidades autónomas están hoy también sujetas, en ocasiones, a controles no previstos en dicho artículo. Por ejemplo, por el Defensor del Pueblo, por las Cortes Generales, y no solo por el Gobierno, cuando ejercen funciones delegadas por el Estado por tribunales de cuentas autonómicos, etc. De ahí que se pueda afirmar que el significado jurídico del artículo 153 es, en cierto modo, más declarativo que constitutivo. 1.4.4. Hacienda, recursos y fondo de compensación. Primero, autonomía financiera de las comunidades. Artículo 156. 1. Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 2. Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquel, de acuerdo con las leyes y los estatutos. La autonomía financiera supone, en palabras del Tribunal Constitucional, la propia determinación y ordenación de los ingresos y gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones, es decir, la capacidad de orientar los gastos propios de la comunidad autónoma y definir los ingresos necesarios para ello. A tal fin, el artículo 157 CE establece los medios financieros de los que dispondrán las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos que son inherentes al ejercicio de las competencias que tienen atribuidas. Precisamente, la vinculación entre autonomía financiera y competencias autonómicas es uno de los principios que consagra el artículo 156,1 de la Constitución. La relación de instrumentalidad que vincula la autonomía financiera a la ejecución de las competencias autonómicas. Junto a ello, el Tribunal ha destacado los principios de coordinación y solidaridad como los otros dos grandes principios que han de regir el ejercicio efectivo de las potestades financieras que ostentan las comunidades autónomas. Segundo, recursos de las comunidades autónomas. Artículo 157. 1. Los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por a. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. Recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. d. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. e. El producto de las operaciones de crédito. 2. Las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el apartado 1,
las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir, y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el Estado. Ha de tenerse en cuenta que los medios de financiación más desarrollados y de mayor importancia cuantitativa para las comunidades autónomas son precisamente los dependientes del Estado, de modo que la evolución legislativa, así como la situación actual, han de referirse esencialmente a los tributos cedidos por el Estado y a la participación de las comunidades autónomas en los recursos de aquel. Frente a estos medios, los recursos propios de las comunidades autónomas se configuran como recursos de mucha menor importancia, de modo que bien puede afirmarse que el sistema de financiación de las comunidades autónomas se apoya preferentemente en recursos cedidos por el Estado. Tercero, Fondo de Compensación Interterritorial. Artículo 158. 1. En los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. 2. Los ESTATUTOS de autonomía. 2,1. Concepto de estatutos de autonomía. La Constitución en su artículo 147 dispone lo siguiente. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el Estado reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. La expresión norma institucional básica alude con precisión a la naturaleza específica de todo estatuto, en cuanto norma que dispone autónomamente sobre la propia organización del ente que la genera en uso de la autonomía que el ordenamiento general le reconoce. Concebida la autonomía como derecho reconocido y garantizado por la Constitución a nacionalidades y regiones, art. 2. No puede producirse dicha autonomía sin un estatuto, que sea la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, es decir, la fuente. Por ello, respecto a la naturaleza de los estatutos es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos peculiares. Los estatutos son leyes orgánicas estatales, integrantes del llamado bloque de la constitucionalidad. Delimitan y precisan, en los aspectos competenciales, el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones. Por esta razón se puede decir que forman parte del bloque de la constitucionalidad. Los estatutos son norma institucional básica de cada comunidad. Por tanto, todas las demás normas autonómicas están sometidas jerárquicamente al respectivo estatuto. Pero al mismo tiempo son piezas del ordenamiento jurídico dependiente del Estado. Por tanto, su origen está en el pueblo español en su conjunto, porque la soberanía reside en todo el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Art. 1,2 CE. Los estatutos son leyes orgánicas en cuanto que son aprobados por una ley de esta clase. Como tales presentan, no obstante, algunas características frente a las demás del mismo rango, ya que para su reforma se ha de seguir el procedimiento previsto en el artículo 81 de la Constitución española, pero solo cuando se cumplan los requisitos previstos en el Estatuto para su reforma será esta posible. Los estatutos de autonomía deberán incluir un contenido mínimo, art. 147,2 CE. A la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. B. La delimitación de su territorio. C. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. D. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Como conclusión a todo lo expuesto podemos dar el siguiente concepto de estatuto.
Ley fundamental, que en el marco de la Constitución contiene la regulación de las instituciones básicas y las competencias de las respectivas comunidades autónomas. 2,2. Clases de estatutos de autonomía. La Constitución reconoce varias clases de estatutos de autonomía, como veremos a continuación, estableciendo un procedimiento también diferente para ellos. La falta de unidad en materia estatutaria ha sido criticada por algún sector de la doctrina, por considerar poco recomendable el reconocer diferencias en materia tan importante para la organización autonómica como son los estatutos. No obstante, a esto se ha argumentado que la falta de unidad no significa una intención del legislador constituyente de establecer diferencias, sino el de tener en cuenta las especiales circunstancias histórico-culturales que concurren en cada comunidad. En atención a la intervención de la comunidad autónoma o de las Cortes Generales en su confección, podemos clasificar los estatutos según la siguiente gradación, en la que se incluyen también algunos casos particulares. Primero, estatutos excepcionales. A. Por aplicación del art. 144 BCE. Son estatutos excepcionales aquellos que las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, autorizan o acuerdan para territorios que no están integrados en la organización provincial. La característica fundamental de estos estatutos es que son impuestos por las Cortes Generales sin intervención alguna de los entes interesados. La justificación de los mismos, tal como dice el art. 144 de la CE, es por motivos de interés nacional, concepto jurídico indeterminado que solo las Cortes Generales, como titulares de esta excepcional potestad estatutaria, podrán determinar. Este párrafo ha sido utilizado en su momento, dando lugar a la aprobación de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta y de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. Con la aprobación de estos estatutos se cerró el diseño del mapa autonómico español. B. Por aplicación de la disposición adicional primera CE. Este es el caso de Navarra. Bajo la rúbrica de la disposición adicional 1A, que declara amparar los derechos históricos de los territorios forales, la regulación del régimen foral navarro se llevó a cabo por un procedimiento extraordinario que dio lugar a la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra que, aunque formalmente no es un estatuto de autonomía, a pesar de ser ley orgánica, posee el mismo contenido y desempeña la misma función que estos, y con ella, Navarra se constituyó en una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, de acuerdo con los rasgos propios del régimen foral navarro. Segundo, estatutos de régimen normal. Según el art. 146 en relación con el art. 143 segundo, los estatutos de régimen normal se caracterizan porque el proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación, u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Art. 146. El estatuto presentado por la Asamblea Territorial puede ser objeto de modificaciones en las discusiones parlamentarias. Estas modificaciones y la ley orgánica aprobada no necesitan, en ningún caso, de la intervención popular a través del referéndum. En aplicación del art. 146 CE se han aprobado los siguientes estatutos de autonomía. Ley Orgánica 7/1981 de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. Ley Orgánica 8/1981 de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria. Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio de Estatuto de Autonomía de La Rioja. Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ley Orgánica 8/1982,
de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de Aragón. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de Canarias. Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero de Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, y Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Estos estatutos han sido modificados en diversas ocasiones siguiendo el procedimiento señalado en el art. 147,3 CE. Tercero, estatutos de régimen especial. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda, en relación con el art. 151 segundo, los estatutos en régimen especial solo aparecen reconocidos para los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten al tiempo de promulgarse la Constitución con regímenes provisionales de autonomía. Estos territorios eran, en el momento de promulgación de la Constitución, Cataluña, País Vasco y Galicia. Se recogen en el artículo 151, complementado con el 152, que establece: 1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143, 2, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum, por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una ley orgánica. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del estatuto será el siguiente. Primero, el Gobierno convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. Segundo, aprobado el proyecto de estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 2 meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Tercero, si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. Cuarto, si el proyecto de estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. Quinto, de no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por estas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la comunidad autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo. Cuarto, estatutos con iniciativa sustituida. Se trata de un caso residual que atiende, más bien, al proceso de promulgación de algunos estatutos. El art. 144c establece la posibilidad de sustituir la iniciativa de las corporaciones locales,
¿A qué se refiere el apartado 2 del artículo 143 que acabamos de ver mediante intervención de las Cortes Generales, usando una ley orgánica y por motivos de interés nacional? Este párrafo ha sido utilizado en los casos de Almería en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y Segovia en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En cuanto al primero de ellos, el art. 151,1 establece que la iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. En el referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980 en Almería, no se consiguió esa mayoría. Para evitar la paralización de la iniciativa de acceso de Andalucía a la autonomía por esta vía del art. 151 se utilizó este artículo, desarrollándolo mediante dos leyes orgánicas. Por lo que se refiere a Segovia, esta provincia había manifestado su voluntad de no incorporarse al régimen preautonómico de Castilla y León y su deseo de formar una comunidad uniprovincial. Con ello se corría el riesgo de que quedase como única provincia suelta, al margen del diseño del Estado autonómico, por lo que se aplicó también esta norma mediante la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo, de incorporación de Segovia al proceso autonómico de Castilla y León. 3. El reparto constitucional de competencias. La Constitución española de 1978 procede a distribuir el conjunto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, a través del sistema de doble lista, es decir, especificando en el artículo 148 las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, y en el 149 las competencias que de forma exclusiva se reserva el Estado para sí, dejando el art. 150 para regular las leyes que articulen la ejecución de ambas listas. Veamos cada una de ellas, agrupando las competencias en función de la materia para facilitar su asimilación. 3,1. Competencias de las comunidades autónomas, art. 148 CE. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Competencias exclusivas de las comunidades autónomas art. 148 CE. 1. Organización de sus instituciones de autogobierno. 2. Las alteraciones de los términos municipales, comprendidos en su territorio, y en general, las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local. Organización interna y autogobierno. 3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4. Las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio. 5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma, y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y en general los que no desarrollen actividades comerciales. Territorio e infraestructuras. 7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8. Los montes y aprovechamientos forestales. 9. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma, las aguas minerales y termales. 11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. Recursos naturales. 12. Ferias interiores. 13. El fomento de desarrollo económico de la comunidad autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14. La artesanía. Economía. 15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. 16. Patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma. 17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma. 18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. Cultura, turismo y deporte. 20. Asistencia social. 21. Sanidad e higiene. Salud y servicios sociales. 22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una ley orgánica. Seguridad. 3,2. Competencias exclusivas del Estado art. 149 CE. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. 1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3. Relaciones internacionales. 4. Defensa y Fuerzas Armadas. 5. Administración de justicia. 6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria. Legislación procesal sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. 7. Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. 8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto en este último caso a las normas de derecho foral o especial. 9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10. Régimen aduanero y arancelario, comercio exterior. 11. Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad, bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14. Hacienda general y deuda del Estado. 15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17. Legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. 18. Las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas, el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, legislación sobre expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. 19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. 20. Marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general, aeropuertos de interés general, control del espacio terreno, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos de motor, correos y telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y la autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad, o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24 obras públicas de interés general, o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. 25 bases de régimen minero y energético. 26 régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27 normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, y en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. 28 Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, contra la exportación y la expoliación. Museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. 29. Seguridad pública sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los respectivos estatutos, en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31. Estadística para fines estatales. 32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la CEE podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. El sistema se cierra con dos cláusulas clave. A la cláusula de prevalencia. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. B. La cláusula de supletoriedad. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. 4. La potestad legislativa de las comunidades autónomas. En nuestro ordenamiento jurídico, las comunidades autónomas son también, junto con el Estado, titulares de potestades legislativas, esto es, del poder de dictar normas con rango y fuerza de ley. Aunque de manera indirecta, la CEE reconoce dicha potestad legislativa a las comunidades autónomas en el apartado primero del artículo 152, cuando habla de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, y más explícitamente en el artículo 153A, cuando remite al Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Sin embargo, la atribución directa de la potestad legislativa a cada comunidad autónoma se ha llevado a cabo mediante el correspondiente estatuto de cada cual. En el seno de su respectivo subsistema, la ley autonómica constituye el nivel normativo central, flanqueada en su parte superior por la CEE y por el estatuto, y en su parte inferior por los reglamentos de la propia comunidad. Los principales caracteres de la ley autonómica son los siguientes. 1. La ley autonómica, en primer lugar, es una norma jerárquicamente subordinada a la CEE, con las consecuencias inherentes a dicha posición. La infracción de los preceptos constitucionales determina la invalidez de la ley autonómica, nulidad que solo es competente para declarar el Tribunal Constitucional. La singularidad de la ley autonómica radica, en este aspecto, en que esta misma relación de subordinación jerárquica se da con el respectivo Estatuto de Autonomía, con unas consecuencias idénticas a las que acabamos de reseñar. Nulidad de la ley autonómica opuesta al Estatuto y obligación de interpretación conforme de aquella respecto de las normas de éste. 2. La ley autonómica, en segundo lugar, no tiene carácter de norma ejecutiva de la CEE, ni de su respectivo estatuto, de la misma forma que la ley estatal no es ejecución de la CEE. Su función no es la de desarrollar el estatuto, sino que el legislador autonómico se mueve libremente en el marco de la CEE y del estatuto para la realización de las políticas propias de las autoridades de la comunidad. 3. La paridad de la naturaleza de la ley autonómica y de la estatal, por último, tiene la capital consecuencia de ser la primera también, un instrumento normativo idóneo para cumplir la exigencia de rango inherente al principio de reserva de ley.
Cuando la Constitución exige que una materia sea regulada por ley, ello no supone una atribución de competencia al órgano legislativo del Estado, sino una exigencia de rango normativo de disposición reguladora que podrá provenir del Estado o de la comunidad autónoma, según quien ostente competencia sobre la materia de que se trate. Recogiendo el planteamiento indicado por la doctrina más destacada, vamos a analizar esta cuestión, haciendo de un lado referencia a la enumeración de competencias que la Constitución reconoce a favor de las comunidades autónomas, para adentrarnos más adelante en el problema doctrinal al que el profesor García de Enterría alude bajo la denominación de legislación compartida. 5. Relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos. 5,1. Visión general del sistema de legislación compartida. Vemos que la estructura autonómica del Estado español no está definida de manera exhaustiva en la CE, porque el texto constitucional se limitó a implantar el marco general en el que, paulatinamente, podía llevarse a cabo el establecimiento de cada una de las CCAA y el desarrollo de su correspondiente subsistema normativo. No obstante, la CE no excluye al Estado de este desarrollo del proceso autonómico, sino que, por el contrario, exige que sea la propia ley estatal la que ultime esta fase de instauración de cada comunidad, definiendo su estructura básica y las funciones o campos de actuación política cuya responsabilidad se le encomienda. La norma que lleva a efecto esta operación se denomina Estatuto de Autonomía. Para empezar, artículo 148,2 de la Constitución establece al objeto de poder ampliar las competencias de las comunidades autónomas que transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas pueden ampliar sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149, es decir, pueden ampliar en aquellas que no sean competencia exclusiva del Estado. Con el Estatuto, sin embargo, no finaliza, ni mucho menos, la intervención normativa estatal en el desarrollo del proceso autonómico. Erigidas las estructuras políticas de cada comunidad, son ellas las que primariamente deben producir las disposiciones legales y reglamentarias que han de integrar su propio subsistema normativo, desarrollando su organización y perfilando sus competencias. La CE, sin embargo, ha querido que la ley estatal participe también activamente en esta fase de configuración del subsistema normativo, completando, ampliando o condicionando las competencias confiadas a cada comunidad. Con independencia de las zonas competenciales comunes que puedan resultar de los estatutos, existen otros ámbitos materiales que la propia Constitución configura directamente como concurrencias o compartidos, aunque no emplee en ningún momento esas expresiones para calificarlos. Así resulta, en efecto, de la propia redacción del artículo 149,1 en el que, al acotar los ámbitos reservados al Estado, se emplean expresiones tales como legislación básica, bases, normas básicas sin perjuicio de coordinación, etc. Vid. número 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 y 30 del precepto en cuestión, que de un modo u otro implican, organizan o suponen una coincidencia de los dos órdenes de poderes sobre la misma materia. Así, el artículo 150 de la Constitución se reserva para intentar coordinar un correcto ejercicio legislativo de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y a tal efecto establece 3 sistemas de coordinación. A delegación legislativa, las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. B. Transferencias y delegaciones. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
C. Armonización de disposiciones. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. A estas previsiones corresponden 4 tipos específicos de leyes que han terminado por ser denominadas leyes básicas o de bases, leyes marco, leyes de transferencia o delegación, leyes de armonización. Debe apuntarse aquí que el contenido de los 3 apartados de este precepto constitucional no es homogéneo. Así, mientras los 2 primeros prevén sendas posibilidades de atribución de competencias a las comunidades autónomas al margen de sus estatutos de autonomía, ya sea por medio de leyes marco, ya sea por medio de leyes orgánicas de transferencia o delegación, el tercero permite al Estado incidir en el ejercicio por las comunidades autónomas de sus competencias propias a través de leyes de armonización. 5,2. Leyes básicas o de bases. La distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas, recogida en los estatutos, se realiza distinguiendo según materia y según la función legislativa o ejecutiva que pueda ejercerse, distinguiendo en ocasiones entre legislación básica del Estado y legislación de desarrollo de las CCA. 5.2,1. Concepto de legislación básica. Sobre el concepto de legislación básica se ha pronunciado el TC en reiteradas ocasiones, y en particular en las STC de 28 de julio de 1981, de 28 de enero de 1982, de 7 de abril de 1983 y de 28 de abril de 1983. Así, señala el TC en la sentencia de 28 de julio de 1981, que el ejercicio de la competencia estatal para el establecimiento de las bases o de la legislación básica a que en distintos párrafos de su apartado primero se refiere el artículo 149, no requiere, en modo alguno, la promulgación de leyes de base o leyes marco, pues la noción de bases o normas básicas ha de ser entendida como noción material, y en consecuencia esos principios o criterios básicos, estén o no formulados como tales, son los que racionalmente se deducen de la legislación vigente. Ahora bien, establecido que la noción de bases es una noción material, el problema radica en delimitar qué debe entenderse por básico en cada materia. Muñoz Machado apunta que siguiendo los 2 criterios fundamentales, a que atiende la distribución de competencias realizada por la Constitución, por un lado el de unidad y autonomía, y por otro el criterio del interés, el contenido de las bases debe corresponderse con las exigencias del interés general. Será el legislador quien lo determine en cada ocasión, pudiéndose afirmar que lo que el interés general exige es que quede establecido en la fijación de lo básico una regulación uniforme y general para todo el país. La STC de 28 de enero de 1982 dice que lo que la Constitución persigue al conferir a los órganos generales del Estado la competencia exclusiva para establecer las bases de la ordenación de una materia determinada, es que tales bases tengan una regulación normativa uniforme y vigencia común en toda la nación, con lo cual se asegura en aras de intereses generales superiores a los de cada CA un común denominador normativo, a partir del cual cada comunidad, en defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades que le convengan. No obstante, el TC ha ido más allá, poniendo de manifiesto el problema de delimitación de la normativa básica que la anterior teoría ofrecía, y, a partir de la sentencia 69 sobre 1988, sin apartarse de la doctrina del carácter material, sentó para lo sucesivo la exigencia de que las disposiciones dictadas por el Estado hicieran indicación explícita de aquellos de sus preceptos a los que debía atribuirse carácter básico. 5.2,2 Desarrollo normativo. Ha sido el TC el que ha apuntado los rasgos del desarrollo normativo. 1. La formulación de las bases no puede implicar en ningún caso el establecimiento de un régimen uniforme para todas las entidades locales, de todo el Estado,
sino que debe permitir opciones diversas ya que la potestad normativa de las CCAA no es en estos supuestos de carácter reglamentario. En el respeto de esas condiciones básicas, por tanto, las comunidades autónomas podrán legislar libremente. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional afirma que la legislación de bases o básica no puede agotar las posibilidades de regulación. 2. La actividad normativa de desarrollo es distinta de la reglamentaria. En efecto, la legislación de principios opera como límite para el legislador regional, pero no hay nada en la actividad de la CA, similar al desarrollo reglamentario. Como afirma Santa María Pastor, la posición del legislador regional respecto de la legislación de bases es parecida a la que existe en el legislador estatal y la Constitución. Asimismo, advierte el TC que serán inconstitucionales las normas básicas, con tal grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa competencia de desarrollo legislativo. 3. La norma básica estatal debe hallarse en una posición de superioridad jurídica respecto a la norma autonómica de desarrollo. Esta posición determina, en primer lugar, la nulidad de la norma autonómica que contradice los preceptos por la norma básica estatal. Cuestión diversa es que la norma autonómica sea anterior a la estatal básica, en cuyo caso la primera deviene ipso iure derogada. 5,3. Leyes marco. La ley marco es una técnica de ampliación de las potestades legislativas de las CCAA, en la medida en que, mediante ellas, el Estado habilita a estas para dictar normas legislativas en materias que no pertenecen a las comunidades autónomas, esto es, en materia de competencia estatal. La ley marco establece a este fin determinados principios, bases o directrices que han de ser desarrollados mediante leyes de las comunidades autónomas, sujetándose siempre a este conjunto de principios, bases o directrices contenidas en la ley estatal. Por lo que se refiere a las materias que pueden ser objeto de ley marco, el art. 150,1 CE habla genéricamente de materias de competencia estatal, mención bien poco orientadora dado que las competencias del Estado son de muy variada naturaleza. El problema se centra en saber si la ley marco puede operar delegaciones en cualquiera de estas materias, o si alguna de ellas se encuentra implícitamente excluida de esta técnica. La contestación a este interrogante exige tratar por separado cada uno de estos supuestos. En primer lugar, parece claro que no existe límite alguno a la delegación mediante leyes marco, cuando es una de las materias sobre las que el Estado ostenta competencia en virtud de la cláusula residual del art. 149,3 CE. En segundo lugar, de las materias enunciadas en el art. 149,1 CE. La técnica de la ley marco parece claramente inaplicable a aquellas en las que la reserva a favor del Estado se ciñe a las bases o la legislación básica, dado que la reserva opera sobre un mínimo normativo que es, por lo mismo, indivisible. En tercer lugar, las materias sobre las cuales la competencia estatal se ciñe a la legislación son también, en principio, susceptibles al empleo de leyes marco. Así lo demuestra el que el art. 149,1 CE admita expresamente en algunos casos la existencia de normas legislativas especiales de las CCAA en estas materias, por EJ. Apartados 6 y 8. Por último, las materias en las que la competencia del Estado es total y en bloque no admiten una respuesta clara y concluyente. En ellas, la posibilidad de utilización de leyes marco dependerá de su contenido, debiendo quedar excluidos aquellos que entrañen una cesión de potestades fundamentales inherentes a la soberanía o al equilibrio de poderes entre el Estado y las CCAA. 5,4. Leyes de transferencia o delegación. Por contraposición a las leyes marco, las leyes llamadas de transferencia o delegación suponen también una ampliación de ámbito de competencia de las comunidades autónomas, pero no en el plano de la potestad legislativa, sino en el ámbito de las potestades administrativas. Se trata de una técnica legislativa complementaria de atribución de competencias ejecutivas o administrativas a las comunidades autónomas. Dichas competencias administrativas o ejecutivas deben ser asumidas en los respectivos estatutos, pero el Estado tiene la posibilidad mediante este tipo de leyes
de ampliar los apoderamientos de estas competencias que se realizan en estos estatutos mediante la atribución de potestades ejecutivas adicionales. La doctrina ha señalado que la diferencia entre leyes de transferencia y leyes de delegación se encuentra en el grado de independencia funcional que adquiere la comunidad autónoma. Habrá transferencia cuando se establezca una relación de descentralización entre Estado y comunidad autónoma. Habrá delegación cuando la relación creada sea de desconcentración. 5,5. Leyes de armonización. Existe un único precedente frustrado de este tipo de leyes, el del Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, LOAPA. Estas leyes sirven a una necesidad elemental de unificación de las diversas normativas territoriales dentro del Estado. Cuando las comunidades autónomas hagan uso de sus potestades legislativas, cabe la posibilidad, por otra parte, nada desdeñable, de que los contenidos de las leyes que dichas comunidades dicten sobre una materia determinada difieran entre sí considerablemente, con perjuicio para la mínima unidad que exige todo ordenamiento jurídico y el funcionamiento de un mercado económico unitario. En tal caso, está dentro de la potestad del Estado el dictar estas leyes de armonización que, como el propio texto constitucional indica, producen una unificación de la regulación contenida en las disposiciones de las comunidades autónomas, hayan sido o no dictadas. La armonización puede tener lugar ex ante o ex post. Desde el punto de vista del procedimiento, las leyes de armonización poseen una peculiaridad singular. Antes de que las Cortes Generales entren en el análisis del texto concreto que el Gobierno, en su caso, les someta, cada una de las cámaras debe pronunciarse necesariamente, por mayoría absoluta, sobre si se considera de interés general el dictar la concreta ley de armonización. Así lo dice expresamente el inciso final del artículo 150,3 CE. En este trámite previo de apreciación del interés general, las Cortes no discuten ni debaten el contenido de la ley, sino exclusivamente la necesidad de que dicha ley, en las líneas generales que el Gobierno establezca, debe ser o no dictada.